Me llamo don Ernesto Campos, tengo 71 años, y aquel domingo de abril de 2023 quedó grabado en mi memoria como el día en que mi propio hijo me humilló delante de toda mi familia. Habíamos organizado una comida en casa de mi hermana Pilar, en Toledo, para celebrar los 50 años de matrimonio con mi difunta esposa, Lucía. Preparé un brindis sencillo, con vino tinto de La Mancha y unas palabras sobre la familia, el esfuerzo y el respeto. Cuando levanté la copa, mi hijo Javier soltó una carcajada y dijo en voz alta: ¿Respeto? Si tú mismo nunca supiste lo que era ser padre. El silencio cayó sobre la mesa como un mantel frío. Las risas se apagaron. Mi nieto dejó de masticar. Yo sentí como el corazón me golpeaba en el pecho, como si quisiera escapar. Tragué el vino de un sorbo, con la vista fija en la copa. Nadie habló. No respondí. No podía. Guardé silencio, y en ese silencio supe que había perdido algo más que el respeto de mi hijo. Había perdido la última sombra de complicidad que quedaba entre nosotros. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez una sola frase te hizo entender que el respeto también puede morir en familia. Esa noche regresé solo a mi piso de la calle San Pedro Mártir, en el casco antiguo de Toledo. Las calles estaban vacías y el eco de mis pasos se confundía con el sonido distante de una campana. Abrí la puerta con cuidado, como si el silencio pudiera romperse, y encendí la lámpara del salón. La luz amarilla dibujó las sombras familiares de los muebles, los retratos, el viejo reloj de pared que marcaba las 10:47. En la mesa del comedor seguía el marco con la foto de Lucía, tomada en 1982, en la playa de Alicante. Sonreía con esa serenidad que solo ella tenía, la que calmaba todo. Me senté frente a ella y hablé en voz baja, como si aún pudiera oírme. Si estuvieras aquí, sabrías qué decirle, Lucía. El aire olía a madera y a vino viejo. Me serví un poco más del tinto que había sobrado del almuerzo, no por placer, sino por costumbre. No soy un hombre dado al sentimentalismo, pero esa noche el peso del silencio era insoportable. Miré mis manos, curtidas y torcidas por años de carpintería. Con ellas levanté la casa donde creció Javier. Con ellas pagué estudios, hipotecas, reparé mesas y construí cunas para los hijos de otros. Recordé las veces que regresaba tarde, cansado, mientras Lucía esperaba en la cocina, con un plato aún caliente. Ella siempre decía lo mismo. No trabajes tanto, Ernesto. El tiempo que no se vive, no vuelve. Y tenía razón. Pero yo era joven, y creía que el sacrificio hablaba más que las palabras. Trabajaba para asegurarle a mi familia lo que yo nunca tuve. Creí que el esfuerzo se entendería solo. No lo fue así. Javier creció viendo más mi espalda que mi rostro, más mis herramientas que mis abrazos. Y cuando Lucía enfermó, ya era tarde para corregir distancias. Años después, cuando ella murió, él empezó a culparme. Dijo que yo no había sabido cuidar de ella. Que el dinero no era amor. Que si la hubiera escuchado más, quizás seguiría viva. Yo no respondí entonces, como no respondí hoy. Tal vez porque en el fondo, una parte de mí creía que tenía razón. Me quedé mirando la foto y sentí que mis ojos se humedecían, aunque no dejé caer las lágrimas. No quería que nadie, ni siquiera los retratos, me viera débil. Fui criado con la idea de que los hombres no lloran. Pero a los 71 años uno descubre que el verdadero valor está en aceptar la herida, no en esconderla. En la pared del salón aún colgaba el título del taller, Carpintería Campos, desde 1975. Aquel taller fue mi vida, mi orgullo, y también mi cárcel. Desde allí salieron puertas, marcos, mesas y ataúdes. Todo lo que abre y todo lo que cierra, decía Lucía riendo. Hoy comprendía la verdad escondida en esa frase. Había abierto caminos, pero también cerrado corazones. Esa noche, me levanté despacio, fui al escritorio y saqué una hoja en blanco. Escribí con pulso firme, sin tachaduras. Mi testamento no será un castigo, sino una lección. Dejé la frase sola, en el centro del papel. La miré largo rato, como si tuviera vida propia. Porque una lección, a diferencia de una venganza, deja lugar a la paz. No quería que Javier me recordara con rencor. Quería que entendiera. Apagué la lámpara del salón y caminé hacia el dormitorio.
Pero no pude dormir. La cama se me hizo enorme sin Lucía, como una habitación sin puertas. A medianoche, me levanté y abrí la ventana. Desde allí se veía la catedral iluminada, el viento movía las cortinas y el murmullo de la ciudad llegaba suave, casi compasivo. Pensé en Javier, en su rostro cuando pronunció esas palabras en la comida, tan frío, tan seguro de sí. Pensé en el niño que fue, en cómo solía subirse a mis hombros para ver los fuegos artificiales. El silencio volvió, pero ya no me pesaba tanto. En la mesa del escritorio, junto a la hoja, dejé una pluma y una carpeta vacía. Sabía que aquella noche no era un final, sino un comienzo. Que algo debía escribir antes de que amaneciera. Fui hasta el cajón donde guardaba las cartas de Lucía. Las ataba con un lazo azul. No las había abierto en años. Deshice el nudo con cuidado, como quien desentierra una memoria. En la primera carta reconocí su letra redonda, suave. Ernesto, si alguna vez nuestro hijo olvida a quien lo amó primero, recuérdaselo tú, pero no con palabras, con actos. Me quedé inmóvil. Esa frase, breve y sencilla, era todo lo que necesitaba. Doblé la carta y la puse sobre el escritorio. Afuera empezaba a clarear. La primera luz de la mañana se filtró entre las cortinas y cayó sobre el papel en blanco. Entonces entendí lo que debía hacer, escribir no para castigar, sino para enseñar. Tomé aire, empuñé la pluma y comencé a escribir una carta, no a un heredero, sino a un hijo que aún no sabía lo que valía el amor. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en que no sentí miedo de morir, sino el deseo de dejar paz detrás de mí. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 2:15, la casa estaba envuelta en un silencio tan profundo que se podía oír el paso del tiempo. Frente a mí, el papel en blanco esperaba. A mi lado, la taza de café ya frío, y sobre la mesa, las cartas de Lucía, desordenadas como hojas caídas de un otoño antiguo. No tenía intención de escribir testamentos ni repartir bienes. Quería escribir verdad. Una verdad que Javier había olvidado, o quizás nunca quiso escuchar. Comencé con una frase que llevaba años repitiéndose en mi cabeza. Hijo, no nací sabiendo ser padre, pero cada día intenté no fallarte. Las palabras fluyeron despacio, sin rabia, sin ornamento. Recordé los días en que Javier era apenas un niño y se despertaba antes del amanecer para verme trabajar en el taller. Le fascinaban las virutas de madera, el olor del pino recién cortado. Decía que quería ser carpintero como yo. Yo, entonces, le acariciaba el pelo y le decía: No, hijo. Tú serás lo que quieras. Solo no olvides que todo se construye con las manos limpias. Durante años, pensé que me había entendido. Pero el tiempo, con su modo lento de revelar verdades, me mostró otra cosa. En la adolescencia, Javier se volvió distante. Ya no quería acompañarme al taller. Empezó a mirarme con ese desdén silencioso que tienen los jóvenes cuando creen saberlo todo. Su madre trataba de mediar. Son etapas, decía. Pero las etapas se alargaron, y entre él y yo creció una pared que nadie quiso derribar. Recuerdo una tarde de 1998. Había llovido todo el día, y Lucía me pidió que hablara con él. Javier tenía 16 años. Lo encontré en su habitación, escuchando música con los auriculares puestos. Le toqué el hombro y me miró sin quitarse los cascos. «Hijo, ¿todo bien en el instituto?», pregunté. «Sí. Tu madre está preocupada. Mamá siempre está preocupada. Y yo también». «Tú no estás nunca», dijo, sin mirarme. Fue la primera vez que sentí que lo había perdido un poco. Cuando se marchó de casa, tenía 22 años. Hubo una discusión por dinero. Yo no quise prestarle lo que me pedía para un negocio con unos amigos. Le expliqué que prefería ayudarlo con tiempo, no con dinero. El dinero une cuando hay respeto, pero destruye cuando hay orgullo, le dije. Él se levantó, furioso, y me gritó: «Tú solo sabes dar sermones. Nunca supiste lo que necesitábamos de verdad». Esa noche, cerró la puerta con tal fuerza que los marcos del pasillo temblaron. Desde entonces, cada encuentro fue más frío. En Navidad venía por compromiso. Apenas me daba la mano. Cuando su madre murió, llegó al entierro, pero no me miró a los ojos.
Y yo, como un cobarde, lo acepté. Años después supe por conocidos que Javier había prosperado. Abrió una pequeña empresa de reformas, tenía empleados, coche nuevo, un piso en Madrid. No me lo contó él, lo supe por otros. Esa distancia se volvió costumbre. Hasta que el domingo pasado, en casa de Pilar, esa costumbre se volvió herida. Mientras escribía, el amanecer asomó entre los tejados. Me levanté para abrir las ventanas. Toledo amanecía lento, envuelto en una neblina dorada. Escuché el canto de los gorriones en el patio interior, y en ese sonido encontré un consuelo antiguo. Volví al escritorio y tomé una de las cartas de Lucía, la última que escribió antes de morir. Tenía la tinta desvaída, pero su voz seguía viva en cada palabra. Ernesto, no dejes que la culpa te haga duro. Si Javier te hiere, respóndele con paciencia. Si te olvida, no lo olvides tú. El amor no se hereda, se enseña. Y si algún día él olvida quien lo amó primero, recuérdaselo tú, pero no con palabras, con actos. Leí esa carta 3 veces. Luego, la doblé y la coloqué dentro del sobre que más tarde entregaría a Javier. Decidí escribirle también sobre Lucía, sobre los días que ella cuidó de él cuando estuvo enfermo, sobre cómo se desvivía para que nada le faltara, incluso cuando el dinero escaseaba. Quise que supiera que el amor de su madre no se medía en regalos ni herencias, sino en cada noche sin dormir que ella pasó junto a su cama. Escribí. Tu madre fue la columna de esta familia. Si la olvidaste, es porque nunca miraste hacia arriba. A medida que escribía, sentía que las palabras pesaban menos. Era como si cada frase limpiara una herida antigua. Tomé una nueva hoja. En la parte superior escribí el título, Instrucciones para el día después. Allí anoté con precisión lo que debía hacerse con el piso, los ahorros y el taller cerrado desde hacía 3 años. No lo dejaría a nombre de Javier. No por venganza, sino porque entendí que aún no sabía cuidar lo que vale. Pensé en la frase de Lucía, con actos. Y decidí que el acto sería claro. Fundaría una pequeña organización, una fundación, con el nombre de ella, Fundación Lucía Campos. Su propósito sería sencillo, ayudar a mujeres mayores sin recursos, mujeres que, como Lucía, habían dedicado su vida a cuidar y después quedaron solas. Me informé con un amigo notario, don Luis Ávila, sobre los trámites. Todo estaba listo, solo faltaban las firmas. Luis me dijo. ¿Y su hijo? ¿Sabe algo de esto? Aún no, le respondí. Pero pronto lo sabrá. Guardé los documentos en una carpeta marrón. En la primera página, escribí de mi puño y letra. Para Javier. Léela cuando estés tranquilo. El sol ya entraba por la ventana cuando terminé. En la casa, el aire olía a papel y a madera, una mezcla que siempre me trajo calma. Me serví un nuevo café y salí al balcón. Abajo, los vecinos abrían sus tiendas. Todo seguía su curso, como si la vida no supiera de humillaciones ni de heridas familiares. Respiré hondo. Sentí el viento fresco del amanecer, y por primera vez desde la muerte de Lucía, no tuve miedo de enfrentar el día. Sabía que vendría Javier. Sabía que tocaría mi puerta, no con disculpas, sino con exigencias. Pero también sabía que esta vez, cuando se marchara, no lo haría con una herencia en las manos, sino con una verdad que tendría que aprender a sostener solo. Antes de cerrar el sobre, añadí una última línea, escrita con calma. Hijo, esta casa fue construida con mis manos, pero la vida que lleves depende de las tuyas. Aprende a no destruir lo que aún puede repararse. Doblé la carta, la sellé con cera y la coloqué dentro de la carpeta. Miré el reloj, las 8:10 de la mañana. Afuera, el sol ya tocaba las tejas. Me senté en el sillón junto a la ventana. En el reflejo del cristal vi mi propio rostro, más viejo, sí, pero sereno. Había hecho lo que debía. Porque a veces, los padres no corrigen con palabras. Corrigen con el tiempo. Y aquel día, supe que el tiempo, mi último aliado, empezaba a poner las cosas en su sitio. Amaneció gris, con una llovizna fina cayendo sobre los tejados de Toledo. El reloj del salón marcaba las 9:30 cuando oí los golpes en la puerta. Eran firmes, impacientes, como los de quien no viene a saludar sino a reclamar. No me sorprendió.
Sabía que vendría. Abrí, y allí estaba Javier, con su abrigo oscuro, el rostro tenso y los ojos cargados de esa mezcla de prisa y orgullo que siempre lo acompañaba. ¿Puedo pasar?, preguntó, sin esperarme. Asentí. Se quitó los zapatos en el recibidor y dejó el paraguas goteando sobre el suelo. Supe enseguida que no traía disculpas. Vine por los papeles del piso, dijo, mientras se sacudía las gotas de agua de las mangas. Mamá siempre dijo que quería que fuera mío, ¿no? Eso decía, sí, respondí, con voz tranquila. Pues entonces no veo por qué esperar. No tiene sentido que sigas viviendo solo aquí. El piso es grande, viejo, podrías mudarte a algo más pequeño, cómodo. Yo puedo ayudarte con eso. Lo escuché sin interrumpirlo. Su tono no era cruel, pero sí distante, calculado. Ese modo tan suyo de envolver los intereses personales en una capa de aparente preocupación. ¿Café?, le ofrecí. No, gracias. No tengo tiempo, contestó, mirando el reloj. Tengo que volver a Madrid antes del mediodía. Asentí. Fui hasta el escritorio y tomé la carpeta marrón que había preparado la noche anterior. La coloqué sobre la mesa del comedor, frente a él. Aquí están los documentos, le dije. Él alzó una ceja. ¿Ya está todo listo? Sí. Pero hay algo que quiero pedirte, no la abras ahora. Léela mañana, cuando estés tranquilo. Papá, de verdad, no hay tiempo para. Por favor, Javier, interrumpí con calma. Solo eso. Por un instante, pareció dudar. Luego se encogió de hombros. Está bien, como quieras. Tomó la carpeta, la metió en su maletín y caminó hacia la puerta. No me miró al despedirse. Solo dijo: Gracias. Te llamaré cuando lo revise. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedar en silencio. Escuché el eco de sus pasos bajando las escaleras, cada vez más débiles, hasta perderse. Me quedé de pie, mirando el hueco vacío de la puerta. No sentí rabia. Solo una tristeza serena, como la que deja un libro ya terminado. Me senté junto a la ventana y observé la calle. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto. En el balcón de enfrente, una anciana colgaba ropa húmeda con la misma paciencia de siempre. La vida continuaba, indiferente a nuestras batallas familiares. En el reloj del comedor, el péndulo seguía su ritmo. Me serví un café y encendí la radio. Una voz hablaba de política y carreteras cortadas por la lluvia. Todo era tan cotidiano que me reconfortó. Pensé en Javier. Lo imaginé en el coche, conduciendo rápido por la autovía, con la carpeta al lado. Seguro pensaba que dentro encontraría escrituras, números de cuenta, la confirmación de que, al fin, el piso sería suyo. No podía imaginar lo que realmente le esperaba. Recordé las palabras de Lucía, escritas tantos años atrás. Si nuestro hijo olvida quien lo amó primero, recuérdaselo tú con actos. Eso haría. No con reproches, ni castigos. Con verdad. A media mañana recibí una llamada del notario, don Luis Ávila. Don Ernesto, dijo su voz pausada, todo está preparado. La escritura de la fundación ya está registrada. Y él sobre para su hijo también. ¿Desea que lo reciba mañana? Sí, Luis. Mañana a primera hora. Él sabrá por qué. Entendido. Y, permítame decirle algo, añadió el notario. No muchos padres tienen su entereza. A veces, la mejor herencia no está en lo que se da, sino en lo que se enseña. Gracias, Luis, respondí. Solo espero que él lo entienda algún día. Colgué y me quedé mirando el teléfono unos segundos. La pantalla reflejaba mi rostro cansado. 71 años pesan, sí, pero pesan menos cuando uno sabe que ha hecho lo correcto. Esa tarde, la lluvia volvió. Salí al balcón, con una manta sobre los hombros. Desde allí podía ver el río Tajo y, al fondo, la torre de la catedral emergiendo entre la niebla. Respiré el aire húmedo. Pensé en Lucía. Hablé en voz baja, como quien reza. Ya está hecho, amor.
Le dejé lo que debía, no lo que quería. Dentro, la casa olía a café y a madera mojada. En la repisa del salón, el marco con la foto de Lucía me devolvía la mirada de siempre, tranquila, sin reproche. Sentí que por fin le había cumplido una promesa. Cené poco. Una sopa tibia, pan y un vaso de vino. Luego, revisé por última vez los papeles que quedaban en orden. Todo estaba en su sitio. Cuando la noche cayó, encendí la lámpara pequeña junto al sillón y tomé una libreta donde escribía desde que Lucía murió. No era un diario, sino un lugar donde dejaba pensamientos sueltos. Abrí una página nueva y escribí. Hoy vino Javier. No pidió perdón. Tampoco lo esperaba. Pero en sus ojos vi algo que no supe descifrar, cansancio, tal vez miedo. Mañana, cuando lea la carta, comprenderá que el respeto no se exige, se gana. Y que el amor que no se cuida, se disuelve en silencio. Cerré la libreta. El reloj marcaba las 11:05. Me acomodé en el sillón, con la manta cubriéndome las piernas. La lluvia seguía golpeando los cristales, suave, como una canción vieja. Pensé en cómo todo lo esencial en la vida se decide en silencio, los perdones, las renuncias, los adioses. Nadie los ve, pero ahí ocurre todo. Apagué la lámpara y dejé que la oscuridad llenara la habitación. Afuera, el viento movía las hojas del limonero del patio. Recordé las manos pequeñas de Javier ayudándome a plantar ese árbol cuando tenía 6 años. ¿Cuándo dará frutos, papá? Me había preguntado. Cuando aprenda a esperar, hijo, le respondí entonces. Ahora entendía que aquella respuesta era más cierta de lo que imaginé. Antes de dormirme, me vino a la mente una imagen, Javier abriendo la carta, leyendo las palabras de su madre y las mías, descubriendo que el piso no era suyo, sino de la Fundación Lucía Campos, y que él figuraba como administrador, no heredero. Quise imaginar su reacción. Tal vez enojo. Tal vez silencio. Pero también esperanza. Porque a veces el orgullo necesita una grieta para que entre la luz. Cerré los ojos. Sentí el peso leve del sueño llegar, acompañado de un pensamiento sereno. El amor no se enseña con discursos, sino con decisiones. Esa noche dormí sin remordimientos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa respiraba en paz. Y mientras el reloj daba las 12, supe que el día siguiente traería algo más que un amanecer. Traería la verdad a quien más la necesitaba. El lunes amaneció claro, con una luz dorada cayendo sobre los balcones de la calle San Pedro Mártir. Desde mi ventana, vi cómo el sol se filtraba entre las persianas y pensé que aquel día, sin ruido, sin aviso, cambiaría algo más que un destino. A esa misma hora, a unos 100 kilómetros de allí, Javier abría la puerta de su oficina en Madrid. Era temprano, poco después de las 8. Los empleados aún no habían llegado. El silencio de las mañanas de lunes siempre lo irritaba. Encendió el ordenador, dejó el maletín sobre el escritorio y, al hacerlo, vio la carpeta marrón que había traído de Toledo. Se quedó mirándola un segundo. Recordó mi advertencia, no la abras ahora. Léela cuando estés tranquilo. Sonrió con desdén. Tranquilo, murmuró. Nunca lo estaré contigo, viejo. Pero la curiosidad, más fuerte que su orgullo, lo venció. Se sentó, abrió la carpeta y encontró una hoja escrita con mi letra, firme, serena. Hijo, ayer me avergonzaste ante todos, pero no por tus palabras, sino por lo que dejaron ver, que olvidaste quién eras. Javier frunció el ceño y siguió leyendo. No te heredé el piso porque aún no sabes cuidar lo que vale. Pero hay algo más importante que un piso. En la notaría de la calle Alfonso X encontrarás un sobre a tu nombre. Llévalo contigo antes del mediodía. No llegues tarde. Al terminar, se quedó en silencio. Miró el papel largo rato, sin saber si reír o enojarse. Otra de sus lecciones, pensó, con amargura. Pero algo en mi tono, esa mezcla de calma y autoridad que conocía tan bien, lo inquietó. A las 9:30 pidió permiso en el trabajo y salió. Condujo sin música, con la carpeta en el asiento del copiloto. La autovía hacia Toledo estaba despejada. Por momentos, su mente regresaba a la comida del domingo, el salón, las miradas de sus tíos,
El silencio que siguió a su frase. Si tú mismo nunca supiste lo que era ser padre. Ahora, en la soledad del coche, esas palabras empezaban a pesarle. Llegó a la notaría de don Luis Ávila poco antes de las 11. El edificio era antiguo, con techos altos y olor a papel viejo. En la recepción, una mujer mayor lo saludó con una sonrisa. ¿Don Javier Campos? Sí, vengo a recoger algo que dejó mi padre. Un momento, por favor. Al cabo de unos segundos, apareció el propio don Luis. Delgado, con el cabello blanco perfectamente peinado, se acercó con paso lento. Ah, usted es el hijo de Ernesto. Lo estaba esperando. Su padre me pidió que le entregara esto en persona. Le tendió un sobresellado y un documento doblado en dos. Javier notó que las manos del notario temblaban ligeramente. ¿Puedo abrirlo aquí?, preguntó. Por supuesto. Rasgó el sello con cuidado. Dentro había una escritura de herencia, tal como esperaba, pero al leer el encabezado, su expresión cambió. Propietario, Fundación Lucía Campos. Releyó el texto, sin entender. El piso, los ahorros, el taller, todo aparecía a nombre de aquella fundación que nunca había escuchado. En el margen inferior, un sello notarial con fecha del día anterior y mi firma. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Don Luis lo observó con serenidad. Su padre fundó una organización a nombre de su madre. Una obra de ayuda para mujeres mayores sin recursos. Y usted, don Javier, hizo una pausa, es el administrador designado. Javier se quedó inmóvil. ¿Administrador? Así es. Su padre confía en que usted sabrá cuidar lo que ella amaba, la bondad. El notario le entregó una segunda hoja, escrita a mano. Era breve, apenas unas líneas. Esta fundación lleva el nombre de tu madre. Y tú, Javier, eres el responsable de mantenerla viva. Si no lo haces, si usas su nombre sin respeto, la ley quitará el tuyo también de ahí. El papel temblaba en sus manos. Sentía un calor extraño subirle por el pecho. Orgullo herido, sí, pero también algo más profundo, algo que no recordaba haber sentido desde la muerte de su madre, vergüenza. Guardó los documentos, agradeció al notario con un hilo de voz y salió a la calle. El aire frío de Toledo lo golpeó de lleno. Se apoyó en la pared, mirando el suelo empedrado. Caminó sin rumbo. Las campanas de la catedral marcaron el mediodía. En un banco, junto a la plaza del ayuntamiento, se sentó y sacó el sobre otra vez. Al volver a leerlo, notó que detrás de la última página había una fotografía doblada. La desplegó con cuidado. Era una imagen en tonos sepia, él, de niño, sobre mis hombros, riendo. En el reverso, una frase escrita con la letra de Lucía. La última vez que sonreí así fue contigo, hijo. Javier apoyó la cabeza entre las manos. La imagen lo atravesó como una punzada. Recordó ese día, el paseo por el río, el olor a pan recién hecho, mi voz llamándolo desde el puente. Había olvidado cuánto nos habíamos querido alguna vez. Las lágrimas llegaron sin aviso. No de rabia, sino de culpa. Gente pasaba a su alrededor, ajena a su desmoronamiento silencioso. Por primera vez en muchos años, pensó en mí no como en un adversario, sino como en un hombre. Un hombre que había trabajado toda su vida, que había amado a su mujer y criado a un hijo con más esfuerzo que ternura. Un hombre que, pese a todo, seguía enseñándole, incluso desde el silencio. Guardó la foto en el bolsillo interior de su abrigo. Miró al cielo. Lo siento, mamá, susurró. Lo siento, papá. Esa tarde, condujo de regreso a Toledo. No llamó antes de llegar. Solo aparcó frente al edificio y subió las escaleras despacio, con el sobre aún en la mano. Al llegar al rellano, notó que la puerta de mi piso estaba entreabierta. Golpeó suavemente. «Papá», llamó. Silencio. Empujó la puerta y entró. La casa estaba en penumbra. En el salón, el reloj marcaba las 6:45. Me encontró allí, sentado en el sillón, con la manta sobre las piernas y la misma foto que él llevaba ahora en el bolsillo, entre mis manos dormidas. Se acercó despacio.
Papá, susurró, con la voz quebrada. Mis ojos se abrieron lentamente. Lo miré sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. No dije nada. Solo levanté la mano y señalé la silla frente a mí. Él se sentó. Él sobretemblaba entre sus dedos. Por fin habló. Leí la carta. Leí todo. Y, no sé qué decir. No hace falta que digas nada, hijo, respondí, con calma. Las palabras a veces sobran. Hubo un silencio largo. Afuera, la lluvia comenzaba de nuevo, golpeando los cristales con un ritmo sereno. Entonces añadí. Tarde o temprano, todos encontramos nuestra carta, Javier. Lo importante es lo que hacemos después de leerla. Él asintió, los ojos rojos, la voz apenas un hilo. Quiero hacerlo bien, papá. Lo de la fundación, lo de mamá. Entonces ya empezaste a entender. Nos quedamos así, frente a frente, mientras el reloj seguía marcando los segundos. Sin reproches, sin lágrimas ruidosas. Solo la certeza de que algo se había reparado, por fin. En la mesa, entre nosotros, quedaba el sobrevacío, el símbolo de todo lo que había faltado decir durante años. Y aunque nada volvería a ser igual, supe que, en ese instante, el silencio ya no era distancia, era perdón. Dormimos poco. O mejor dicho, descansamos en la misma habitación del silencio. Al amanecer, preparé café y tostadas. Javier no hablaba, sostenía el sobre ya vacío como si aún pesara. A las 9 menos cuarto llamé a don Luis Ávila. Luis, estaremos ahí a las 10. Los estoy esperando, Ernesto. Caminamos por la calle Alfonso X sin prisa. El cielo de Toledo tenía esa luz limpia de los días después de la lluvia. Al llegar a la notaría, el olor a papel y madera encerada me recordó mi taller. Nos recibió la misma secretaria, y enseguida apareció Luis, con su traje gris y su carpeta de lomo ancho. Buenos días, don Ernesto. Don Javier. Pasen, por favor. Nos sentamos frente a la mesa larga. Luis colocó, con el orden de un cirujano, 3 documentos, la escritura de constitución, los estatutos y el acta del patronato. Al costado, un recibo, la transferencia inicial a nombre de la Fundación Lucía Campos. Como ya sabe, Ernesto, dijo Luis, la dotación queda ingresada. Es una cantidad suficiente para iniciar. Asentí. No era una fortuna, pero sí lo necesario para empezar sin deudas ni excusas. El notario puso una regla metálica sobre el primer folio y leyó en voz clara. En Toledo, a 17 de abril de 2023, comparece don Ernesto Campos Ortega, mayor de edad, viudo, con domicilio en la calle San Pedro Mártir, quien manifiesta su voluntad de constituir una fundación de interés general, denominada Fundación Lucía Campos, con fines de apoyo a mujeres mayores sin recursos, prioritariamente en Castilla-La Mancha. Pasó la página. Se designa como patronos, don Ernesto Campos, presidente, doña Pilar Campos, vocal, y don Javier Campos Fernández, secretario y administrador. El secretario administrador tendrá a su cargo la gestión ordinaria, la firma de contratos, la supervisión de programas y la rendición de cuentas anual ante el Protectorado de Fundaciones. Javier alzó los ojos. ¿Rendir cuentas?, preguntó. Sí, don Javier, respondió Luis. No es una formalidad. La ley exige memoria de actividades, cuentas auditadas y cumplimiento del fin fundacional. Si no se cumple, el protectorado puede requerir subsanación o incluso promover la sustitución de patronos. Luis marcó con el índice un párrafo subrayado en azul. Cláusula de salvaguarda. Si cualquier patrono utiliza el nombre de la fundación para interés propio o desvirtúa su objeto, quedará automáticamente suspendido, y el presidente convocará al protectorado para su sustitución. Cualquier enajenación del inmueble exigirá acuerdo unánime y autorización administrativa. Yo no miré a Javier. Miré a Lucía, o mejor, al marco mental donde la guardo. Recordé su frase, con actos. Luis siguió. La vivienda sita en calle San Pedro Mártir, junto con el saldo de la cuenta en Caja Rural de Castilla-La Mancha, se adjudican a la Fundación como bienes afectos al fin social. Se abrirá una cuenta operativa a nombre de la Fundación, con firma mancomunada de presidente y secretario.
El notario pasó al acta de aceptación. Aquí deberán firmar ambos, dijo, girando el documento. Con esta firma, Javier, usted acepta ser administrador. No es una herencia que se guarda, es una responsabilidad que se ejerce. Javier respiró hondo. Quiero leer los estatutos completos, dijo, con voz baja. Claro, respondió Luis. Estuvimos casi una hora. Javier leía despacio. Se detenía en las palabras como quien tantea el suelo antes de pisar. Hubo un punto donde alzó la vista. Aquí habla de un programa Lucía con visitas mensuales a residencias y apoyo jurídico en trámites. ¿Eso está ya pensado? Sí, dije por primera vez. Pilar contactó con 2 trabajadoras sociales. Hay una residencia en Buenavista y otra en Santa Bárbara. Empezaremos con pocas plazas. Lo que se pueda sostener sin mentirle a nadie. Luis añadió. Y para evitar confusiones, Ernesto ha dispuesto que cualquier gasto administrativo sea austero. Salarios, los justos, el resto, a programas. Lo he dejado claro en la redacción. Javier no replicó. Sus ojos volvieron al papel. Leyó el último artículo y, cuando terminó, dejó la hoja en la mesa y se frotó las manos. No sé si sabré hacerlo, dijo. Se aprende trabajando, contesté. Como todo lo que vale. Luis nos acercó las plumas. El reloj de pared marcó las 10:58. Firmé yo primero. Luego Pilar, que había llegado en silencio y se había sentado al fondo. Finalmente, Javier. Su firma fue más lenta que otras veces. Cuando la terminó, dejó la pluma y cerró los ojos un instante, como si soltara un peso. Bien, dijo Luis. A partir de ahora, quedarán inscritos. En unos días tendremos la anotación. Mientras, pueden operar con la cuenta. Aquí tienen la carpeta de estatutos, las claves bancarias y el calendario de obligaciones, memoria, cuentas, reuniones trimestrales del patronato, visitas a centros. Sacó un sobre más pequeño. Esto me lo dio Ernesto para que lo guardara cerrado hasta el momento de la firma. Es para ambos. Lo abrió con cuidado y deslizó una hoja con la letra redonda de Lucía. Yo la había conservado años. La leímos juntos. Si mi nombre sirve para abrir una puerta, que sea la de una mujer que teme pedir ayuda. Si mi foto adorna un despacho, que sea porque dentro se atiende sin humillar. Si un día mi hijo firma algo con mi nombre, que sea porque entendió que el amor no se cobra, se cuida. Nadie habló. En la ventana, la luz cayó oblicua sobre la mesa. Luis carraspeó con delicadeza y guardó de nuevo la carta en una funda transparente. Permítanme una observación, dijo. Las fundaciones nacen con papeles, pero se sostienen con ritmo. Reunirse, cumplir, visitar, escuchar. Si lo hacen, esta firma de hoy tendrá sentido. Javier asintió. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora, respondí, abrimos la cuenta operativa y hacemos la primera transferencia para el programa Lucía. Y esta tarde vamos a Buenavista. No a hablar, a escuchar. Salimos juntos. La ciudad sonaba distinta. En la acera, Javier se detuvo. Papá, dijo, con la voz contenida, ayer, yo. Levanté una mano. No necesitas explicarme nada. Lo que tenías que decir está en tu firma. Lo demás, lo dirán los hechos. En el banco, nos atendió un gestor joven que repetía que enhorabuena por la iniciativa, con cortesía aprendida. Firmamos la titularidad mancomunada. Recogimos la tarjeta de débito de uso restringido y programamos una primera transferencia para material de higiene y flores. Cosas sencillas, humanas. A las 4, Pilar nos esperaba con una lista de nombres. Bajamos del coche frente a la residencia. Buenavista olía a lejía y sopa. En el pasillo, una mujer muy delgada, con el pelo recogido en un moño blanco, nos miró con curiosidad. Se llamaba Ángela. No preguntó quiénes éramos, nos tomó por voluntarios y nos llevó al salón común. Hablamos poco. Escuchamos mucho. Yo fui costurera en la calle del Comercio, nos dijo una señora. Ahora mis manos no me obedecen.
Yo tenía un limonero, contó otra. En verano, el patio entero olía a limón. Javier se sentó frente a una mujer que miraba por la ventana. Tardó en hablarle. Cuando lo hizo, lo escuché decir. Mi madre también cuidaba limoneros. Salimos al anochecer. Llevábamos en la libreta 5 necesidades claras: gafas nuevas para Ángela, una consulta dental, toallas, un trámite de dependencia y flores para el patio. Nada que necesitara discursos, todo lo que exige constancia. De regreso a casa, dejamos los papeles sobre la mesa del comedor. Javier leyó otra vez la cláusula de salvaguarda. Pasó el pulgar por su propio nombre, Javier Campos Fernández, secretario administrador. No sonrió. Solo dijo: Entiendo. Apagué la luz grande y quedó encendida la lámpara pequeña, la de las noches de Lucía. Sobre la mesa, la carpeta con los estatutos tenía un brillo tibio. El sobre, aunque ya abierto, seguía cerrando lo que debía, el paso del orgullo a la responsabilidad. Mañana haremos la compra, dije. Y llamarás tú a la directora de Santa Bárbara. Te presentas, das tu número y pides lista de prioridades. Lo haré. Me serví un vaso de agua. El reloj marcó las 9:10. Afuera, el aire era fresco y limpio. Miré a Javier. No era el mismo que golpeó mi puerta ayer. Tampoco era otro. Era un hombre con su nombre en los papeles, y, por primera vez, con su nombre en los hechos. Guardé la carta de Lucía en el cajón superior, junto a la pluma. Cerré despacio. Pensé, no se hereda el respeto. Se sostiene. Y supe, con la certeza sencilla de los viejos, que el sobre que tanto miedo me dio preparar había cumplido su función, abrir lo que la soberbia había dejado cerrado. La noche nos encontró en paz, cada uno en su silla, mirando el mismo punto del mantel, el sitio donde reposaba, muy quieto, el nombre de mi hijo. A la mañana siguiente lo oí levantarse antes de las 7. No hizo ruido. El agua de la ducha, breve. El clic de la cafetera. Luego, el rastro de papel sobre la mesa. Cuando salí a la cocina, Javier estaba con el móvil en una mano y un cuaderno en la otra. Había copiado, en letras grandes, 3 líneas: gafas Ángela, toallas, cita dental. Al lado, un horario: Residencia Santa Bárbara, viernes 12. He escrito a la directora, dijo sin mirarme. Le pedí una lista de prioridades y autorización para usar la foto de mamá en el tablón, con un texto corto. Nada solemne. Solo su nombre. Asentí. Me mostró el móvil. En la pantalla se leía: gracias, Javier. Venid el viernes. Llevar flores, y si podéis, música. Traeré un altavoz, añadió. Mamá ponía pasodobles los domingos. Al mediodía fuimos a Caja Rural. La gestora imprimió el primer extracto de la cuenta de la fundación, ingreso inicial, sin movimientos. Javier pidió activar las alertas por correo. Salimos y, ya en la calle, sonó su teléfono, alta de avisos, transferencias y pagos. Quiero ver entrar y salir cada euro, dijo, guardando el móvil. Sin agujeros. Después pasamos por la óptica de la plaza. Javier habló con precisión: graduación, cristal básico, montura resistente. Dejó un anticipo y pidió factura a nombre de Fundación Lucía Campos. La dependienta escribió despacio, confirmando el NIF que Luis nos había entregado en un folio. Estarán el jueves, dijo. Las traeremos a la residencia sin coste. Seguimos por la calle del Comercio. Compramos toallas y un paquete de jabones neutros. Guardé los recibos en un sobre. Javier, sin que yo se lo pidiera, anotó al reverso: entregadas a la supervisora. 4 de la tarde. No quiero que nadie tenga que preguntarnos dónde está lo que prometieron, murmuró. A media tarde, entró al taller cerrado desde hacía años. El polvo cubría los bancos. Encendí la luz del techo, amarilla, honesta. Javier pasó la mano por una mesa que yo había construido para un encargo de biblioteca. Se quedó quieto, el rostro serio. Siempre pensé que elegiste la madera para no hablar, dijo. Elegí la madera para que lo que hiciera hablara por mí, respondí.
Se arrodilló frente a una caja de herramientas, abrió y cerró cajones como quien busca algo que no sabe nombrar. Al cabo, tomó una lija y un barniz. Había una silla coja en el salón de Buenavista, dijo. La arreglamos mañana. Esa noche mandó un mensaje a la familia. Corto, sin adornos, el domingo me equivoqué. Fui injusto. Estoy trabajando con papá en la fundación. Si queréis, os explico el viernes en casa de tía Pilar. Pulsó enviar y dejó el móvil boca abajo, como si le pesara. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, recibió un correo del protectorado, alta provisional registrada. Próxima revisión de memoria y cuentas en marzo. Lo leyó en voz alta, y luego, sin decir más, imprimió la notificación y la guardó en la carpeta azul de obligaciones. Empezaba a ordenar su vergüenza con actos. Fuimos a Buenavista con las toallas. Ángela nos esperaba en el pasillo. Le temblaban las manos, pero sus ojos sonreían. Javier le habló despacio. Le colocó las toallas en el armario, contó en voz alta, anotó en la libreta. Cuando salió al patio, miró el limonero pequeño que alguien había plantado en una maceta. Necesita tierra nueva, dijo. Mañana traigo un saco. Al volver a casa, lo vi detenerse en la puerta del dormitorio de Lucía. No entró. Miró el marco con la foto de la playa de 1982. Hizo un gesto mínimo, casi una inclinación. Cerró la puerta con suavidad, como si guardara algo que al fin había comprendido. Esa tarde, a las 6:15, recibió una llamada. Era un proveedor de su empresa en Madrid. «Javi, ¿mañana lo de la reforma?» «No voy», respondió. «Reprograma para la semana que viene. Tengo otra prioridad». «¿Problemas?» «Asuntos de familia». Colgó y me miró. No explicó. No hacía falta. El jueves llegaron las gafas de Ángela. Las probó bajo la luz del pasillo. «Ahora os veo de verdad», dijo, riendo sin dientes. Javier no sonrió. Se le humedecieron los ojos, pero bajó la cabeza para anotar en el parte de entregas. A su modo, estaba aprendiendo a sonreír sin ruido. El viernes fuimos a Santa Bárbara con flores y un altavoz. Pilar nos recibió en la puerta con una carpeta de voluntariados. En el tablón, entre avisos de bingo y menús, Javier clavó, con 2 chinchetas, una cartulina blanca con la foto de Lucía y una frase: «La bondad no se cobra. Se cuida». No añadió firmas ni logotipos. Solo la fecha, abril de 2023. Al final de la visita, la directora nos llevó a una sala pequeña. Sobre la mesa, un listado con 5 trámites de dependencia y 2 citas médicas sin acompañante. «No damos abasto», dijo. «Hay familias que no pueden venir». «Nos turnamos», respondió Javier. «Yo tomo 2 trámites y una cita». Salimos al exterior. El aire olía a tierra húmeda. Javier guardó el listado en la chaqueta como si fuera un documento propio. «¿Te acuerdas del día de mi bicicleta roja?», me preguntó de pronto. Teníamos poco para pagarla. «Lo sé ahora», dijo. Yo pedía. Tú callabas. Y aún así la trajiste. Fue en 3 plazos, respondí. La montamos juntos. Me caí al segundo día, sonrió leve. Viniste corriendo, pero no me levantaste. Esperaste a que yo pusiera la mano. Aprender a caer también es aprender. Esa noche, antes de dormir, dejó sobre la mesa los papeles de la fundación ordenados en separadores, programas, tesorería, proveedores, protectorado. En el primer separador, encima de todo, colocó la carta de su madre en una funda transparente. «Para que nadie olvide de quién es esto», dijo. El domingo llegamos a casa de Pilar a la hora de comer. La mesa tenía mantel nuevo. Los primos hablaban en bajo. Javier pidió la palabra. No se levantó. No sostuvo copas. Dijo solo: «El domingo pasado me pasé de la raya. Os falté el respeto y humillé a mi padre. No hay excusas. Estoy en la fundación. Quien quiera, que venga a ver lo que hacemos. No os pido aplausos. Os pido que no repitáis mis palabras.
Silencio. Pilar se acercó y le tocó el hombro. Eso basta, dijo. De regreso a casa, caminamos por San Pedro Mártir. El sol de la tarde caía oblicuo sobre los balcones. Javier se detuvo frente al portal y sacó del bolsillo la foto sepia, el niño, sobre mis hombros. La miró un momento y me la devolvió. Guárdala tú, dijo. Yo ya la llevo dentro. A la semana siguiente, el protectorado envió un correo con un calendario de visitas de supervisión. Javier respondió con fechas y un resumen de actividades, gafas entregadas, toallas, cita dental confirmada, flores, 2 trámites en curso, una silla reparada. Adjuntó fotos del limonero, de la cartulina con la frase de Lucía y del libro de caja. Al final escribió, compromiso asumido. Por las mañanas, a las 8:30, ya tenía el altavoz en la mochila y la lista del día en el bolsillo. No hablaba mucho. Yo tampoco. Pero el silencio había cambiado de peso. Ya no era pared, era camino. Una noche lo encontré en el taller, solo, con la luz encendida. Estaba puliendo la silla coja. Al verme, se apartó para que yo pasara la mano por la madera. ¿Suena bien?, dije, golpeando suave. Sí. Ya no cojea. Las cosas dejan de cojear cuando alguien aguanta el peso, respondí. Él asintió. No añadió nada. No hizo falta. La vergüenza que lo trajo de vuelta no desapareció. Se transformó en cuidados repetidos, avisos al móvil, facturas con fecha, manos que reparan, visitas puntuales. Un día, al cerrar el taller, lo escuché decir, muy bajo, como quien se dicta una norma. No más palabras vacías. Yo me quedé de pie en la puerta, con la llave en la mano. Miré la calle oscura, el brillo pequeño de la farola, y pensé que el despertar de un hijo no se oye como un trueno. Se nota en la contabilidad limpia, en la silla que ya no se vence, en la primera flor de un limonero que alguien riega sin que nadie se lo pida. Entonces supe que la carta había hecho lo suyo. Y que la vergüenza, bien llevada, puede ser un puente. No un muro. Aquella mañana de mayo amaneció con el cielo claro y un olor a pan recién hecho que entraba por la ventana del salón. Javier y yo desayunamos sin prisa. Sobre la mesa, entre las tazas, había un pequeño ramo de margaritas que había traído del patio de Buenavista. Las había colocado en una jarra de agua, torcidas, como quien aprende todavía a ordenar la ternura. Hoy cumple años mamá, dijo, sin levantar la vista. Asentí. Sí. 72 habría hecho. Fuimos juntos a la fundación. En la entrada, sobre la pared blanca, colgaba la placa nueva, Fundación Lucía Campos. Debajo, un grabado de bronce con una frase que él eligió, ayudar en silencio también es hablar. Los primeros meses habían pasado sin tropiezos. Las visitas eran regulares, los informes puntuales. Javier llevaba un cuaderno grueso con notas de cada centro, cada gasto, cada nombre. Nunca volvió a alzar la voz. En el trato con las mujeres mayores había una delicadeza que no conocía en él. Las escuchaba con paciencia, tomaba apuntes, hacía llamadas. Yo observaba, en silencio, y comprendía que la vergüenza había mutado en algo más duradero, respeto. Esa tarde visitamos a Ángela. Llevamos flores y un pequeño altavoz con música. Javier conectó su teléfono y sonó un pasodoble. Ella movió los dedos al ritmo, riendo. Tu madre bailaba así, me dijo al oído. Sí, hasta cuando ya no podía. Al salir, Javier se detuvo en el pasillo y me mostró una hoja. Era una carta escrita a mano, dirigida a mí. La hice anoche, dijo. No tienes que leerla ahora. Solo guárdala. No respondí. La guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto a la carta de Lucía. De regreso a casa, el sol caía dorado sobre los tejados. Las campanas de San Juan sonaban a lo lejos. En el portal, Javier se volvió hacia mí. Papá, quiero que sepas algo, dijo, con voz serena. No busco perdón. Lo que quiero es merecerlo. No supe qué contestar. Le toqué el hombro, con el mismo gesto que usaba cuando era niño y se dormía en el coche. Esa noche cenamos en silencio. Al terminar,
saqué del bolsillo su carta y la abrí. Decía: Papá, ahora entiendo por qué callabas. Entiendo tus ausencias, tu forma de querer sin decirlo. Me avergüenza haber creído que el dinero era el lenguaje del amor. La casa, el piso, todo eso no importa. Lo que importa es que aún me esperaste. Gracias por no cerrarme la puerta. Si algún día me ves cansado, recuérdame lo que escribiste, que los actos pesan más que las palabras. Tu hijo, Javier. Cuando terminé de leerla, sentí algo dentro que se aflojaba, como una cuerda vieja que por fin se suelta sin romperse. Al día siguiente, abrimos oficialmente el programa Lucía en Santa Bárbara. Pilar cortó una cinta sencilla y, sin discursos, entregamos las primeras acreditaciones a las voluntarias. Una de ellas, una chica joven, me preguntó qué significaba el lema grabado en la entrada. Significa, respondí, que el silencio también puede curar. Por la tarde, Javier firmó los papeles del trimestre. Al escribir su nombre junto al mío, lo vi sonreír. ¿Sabes?, dijo. Creo que ahora entiendo por qué me dejaste ser el administrador. No era castigo. Era confianza. Sí, hijo. Confianza puesta a prueba. Salimos al balcón. La luz del atardecer bañaba los tejados. El limonero del patio comenzaba a florecer. En el aire había olor a madera y a futuro. Javier se apoyó en la barandilla y miró hacia el horizonte. ¿Crees que ella estaría orgullosa? No lo sé, pero estaría tranquila, respondí. Nos quedamos así, en silencio. Él mirando al cielo. Yo al limonero. En el centro de la mesa, las margaritas seguían frescas. Pensé entonces que el perdón no llega con palabras grandes ni con lágrimas. Llega con constancia, con la calma de los gestos repetidos. Que el amor, cuando sobrevive al orgullo, se vuelve algo mucho más sólido que la sangre, se vuelve legado. Y esa noche, al cerrar la puerta, supe que el círculo estaba completo. La vergüenza había hecho su trabajo. El hijo había despertado. Y yo, por fin, podía descansar. El reloj del salón marcó las 10:30. Me serví una copa de vino y me senté frente a la ventana. Afuera, la luna se reflejaba en las tejas húmedas. En la penumbra, el retrato de Lucía parecía sonreír. Y pensé, el mayor legado que puede dejar un padre no es una casa, sino un hijo capaz de pedir perdón. El limonero, abajo, soltó su primera flor.